Estimados estudiantes de la asignatura Sistemas de Base de Datos de la carrera de Tecnologías de la Información, sean ustedes bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Normaliza. Hoy vamos a trabajar el tema número 2, que es Sistemas de Bases de Datos, dentro de la misma unidad que ya iniciamos, que se titula Introducción a las Bases de Datos Relacionales. Para ello, nosotros hoy revisaremos la siguiente agenda, revisaremos el ambiente de un sistema de base de datos, luego las funciones de un DBMS o sistema de gestión de base de datos, y veremos ciertas funciones que son propias de un administrador de base de datos o DBA. Seguimos sembrando la base conceptual para nuestra asignatura. De a poco vamos a ir incursionando en la parte práctica. Y en este momento quisiera que se conciba la estructura o la arquitectura de un ambiente de un sistema de base de datos o de un DBMS como tal. Este esquema fue definido por el ANSI, el Instituto de Estandarización y Normalización de Estados Unidos, que dicta estándares en el campo tecnológico principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier motor de base de datos, usted pudiera estar con la posibilidad de crear un motor de base de datos, entonces debe cumplir con este esquema donde se divide en tres partes. Primero, el nivel externo, que es la vista que tienen los usuarios, los diferentes usuarios que utilizan la base de datos. No necesariamente como lo percibe el usuario, es como se estructura en un modelo de datos, que es el siguiente esquema, el esquema conceptual o nivel conceptual. Entonces aquí esta vista de la base de datos es cómo están almacenados en la base de datos y cómo se reflejan las relaciones. Estamos hablando aquí de un modelamiento inclusive que en manera anticipada nosotros hemos presentado esquemas o gráficos de entidades y relaciones que más adelante revisaremos al detalle. Entonces, avanzando en el nivel más interno, es la representación física ya de los datos en la base de datos, es decir, cómo el computador almacena estos datos en la base de datos. Y es propio de cómo ya luego es manejado por el sistema operativo. Recuerden que el DBMS es también un software que corre sobre el software base, que es el sistema operativo. Y así nosotros también vamos configurando lo que es un sistema de base de datos. Que para esto nosotros debemos recordar la definición de sistema, que es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo. En esa dinámica, un sistema de base de datos no es otra cosa que elementos tales como hardware, software, los mismos datos, los usuarios, administradores, administrador de base de datos, administrador de datos, procedimientos y políticas para el manejo y la operación de la base de datos. En la medida que estos elementos, estos componentes interactúen de manera eficiente, se tendrá un sistema de base de datos robusto y confiable. Cuando hablamos de hardware, hablamos principalmente de servidores, que son los equipos para procesamiento de datos, constituidos por procesadores y memoria principal. A su vez también, asociado a esto, hay un almacenamiento que en algunos servidores ya lo están incorporando, o otros dispositivos conocidos con el nombre de storage, o simplemente dispositivos de almacenamiento que se conectan con los servidores, llamemos a esto los procesadores
los que tienen procesador y memoria RAM. Son discos duros externos de alta velocidad y capacidad que se conectan a los equipos de procesamiento. Obviamente, en la actualidad no se concibe un sistema informático monousuario, todos somos quienes trabajamos en sistemas conscientes de que se trabaja con ambientes multiusuarios, donde hay diferentes usuarios conectados a nivel mundial inclusive. Ahora mismo yo pudiera tener en este momento conectado a algún estudiante fuera del país. Y eso se posibilita a través de las redes, que también incluye componentes de hardware, equipos de comunicación respectivos. Y luego tenemos el software para un sistema de base de datos. Y el primero, el base, es el sistema operativo. En la medida de la robustez que usted requiera, va a utilizar tal o cual sistema operativo, como ya hemos anticipado antes. Uno de los sistemas operativos donde más instalaciones de sistemas de base de datos o base de datos se realiza es Linux y en su momento Unix, por la robustez que tiene el sistema de archivos. Luego viene el software como tal, el DBMS o SGDB, que es el sistema de gestión de base de datos. Este componente de software es el que administra todo lo relacionado con la base de datos, almacenamiento, recuperación de datos, inclusive control de seguridad y acceso a los mismos datos. También existe un rol que es de administrador de base de datos. Es crucial en un ambiente de procesamiento de datos contar con un administrador de base de datos. Este cargo, desde mi punto de vista, es un poco más importante que inclusive el director o gerente de sistemas, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, para comenzar, yo he estado en esos cargos y sé que la responsabilidad del administrador de base de datos y los accesos y los privilegios que él tiene, pudiera llevarse la empresa con solo un usuario y una clave, respaldar toda la base de datos de la compañía y subirlo a una nube donde él tenga total acceso y luego podrá implementar, vender esa base de datos o alguna cuestión parecida. Por lo tanto, este es un cargo altamente remunerado y empresas medianas y grandes incluso establecen 3 turnos de base de datos de 8 horas cada uno con la finalidad de tener un administrador de base de datos siempre disponible para cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la operación de los sistemas de información. ¿Sí? El administrador de base de datos no solo se encarga de pedir y dar los permisos a los diferentes usuarios y controlar los accesos a la base de datos, sino también monitorear el rendimiento de la base de datos. En caso de experimentar lentitud, la base de datos, él tendrá las herramientas necesarias para poder identificar cuál es ese proceso que afecta el rendimiento del sistema y poderlo corregir. Veremos más adelante algunas acciones propias de la administración de la base de datos al cerrar esta clase el día de hoy. También anticiparles que la administración de base de datos no se la podemos asignar a alguien que recién se gradúa, a alguien que recién pasa a base de datos, debe tener un recorrido, una experiencia y un conocimiento profundo del motor de base de datos en el cual va a trabajar. En lo personal, yo conozco y he trabajado en algunas bases de datos, pero mi experticia para administrar una base de datos, y es más, en ese motor fue el que me tocó trabajar en su momento, para la cual se hicieron una cadena de cursos encaminados a la certificación, es sobre SQL Server. Pero si tú me dices, puedes administrar un servidor Oracle, yo sé lo que tengo que hacer como administrador de base de datos, pero tendré que aprender, buscar esas opciones y cómo manejarlas. Existen también procedimientos asociados a los respaldos que van de la mano con la recuperación cuando existe una pérdida de datos o la base de datos está corrupta por algún proceso inadecuado. Y entonces
se deben cargar los respaldos y debe haber un procedimiento plenamente establecido para decidir cómo sobreescribir esa base de datos que ya no funciona y es una responsabilidad del administrador de la base de datos. Estos conceptos usted ya los vio, simplemente están ahora para recordarles que los datos se almacenan en campos, registros y tablas. Con respecto a los usuarios, son las personas que utilizan los datos de acuerdo a los privilegios o permisos que le ha dado el administrador de base de datos. También debemos considerar que existen administradores que son los que se encargan de definir los permisos y los roles que vimos hace un momento. Y el control de acceso es responsabilidad de los administradores de base de datos. Esos procedimientos y políticas a los que hemos hecho referencia hace unos minutos, al menos deben incluir procedimientos de backup, es decir, cómo se realizan los respaldos, a qué hora, qué pasa si el respaldo falla, cómo se valida que los respaldos sean los adecuados. Existe un procedimiento para eso. También se debe definir cuál es la política de seguridad. Es decir, se debe establecer cómo proteger la base de datos de accesos indebidos. Y a su vez, tiene que haber unos procedimientos también de mantenimiento de la base de datos, donde se generan espacios, inclusive de reindexación de la base de datos, y también que estos procedimientos de los que estamos haciendo referencia ahora van a servir para mejorar el rendimiento del sistema. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar una base de datos? Utilizar base de datos le va a ayudar a usted en qué procesos. Reducción de la redundancia de datos y más aún después de ver la normalización. Si no tiene claro qué es normalización, le invito a ver alguno de los que ya seguro he visto me siguen en las redes sociales y le explico en 30 segundos qué es la normalización. Un proceso de optimizar las estructuras, de ver que los datos se manejen con cierta integridad y luego nosotros veremos que este tipo de reglas que se dan en la normalización vienen a ayudarnos a tener esto, redundancia mínima. ¿Sí? Mejoran el rendimiento. Las aplicaciones que se manejaban en sistemas de archivos tenían ciertas lentitudes, pero cuando usted trabaja con base de datos, un sistema de base de datos bien montado, va a reducir el tiempo de procesamiento y el tiempo en cómo se acceden a los datos, porque para eso surgieron las bases de datos. Esas son una de las ventajas. Y mejora la toma de decisiones porque los datos están integrados, están consolidados en una base de datos y no dispersos en diferentes plataformas, en diferentes repositorios, como se lo tenía cuando se trabajaba con sistemas de archivos. Como trabajar con base de datos, estaríamos expuestos a ciertas situaciones de concurrencia y entonces hay unos retos que principalmente los administradores de base de datos deben resolver. Uno de ellos es el rendimiento. Entonces deben asegurarse de que la configuración que tiene en su servidor de base de datos sea el adecuado. ¿Ok? Existen condiciones muy puntuales que ciertos sistemas desarrollados requieren que los parámetros de una base de datos, como número de conexiones y otro tipo de eh, estatus o estados que se deben activar en las bases de datos, se requieren para el funcionamiento óptimo y tener un rendimiento en lo que se refiere a tiempo de respuesta adecuado. Eso lo hace el administrador de la base de datos y es un reto estar allí en un constante monitoreo para alcanzar un buen rendimiento del servidor de base de datos. El tema de la seguridad no basta con los controles que ya me da la base de datos, debe de recurrirse a seguridades perimetrales, implementación de firewalls y todo el esquema de seguridad porque usted está recibiendo conexiones de todo el mundo y entonces esa
responsabilidad también recae en el administrador de la base de datos. Estar pendiente de la escalabilidad también es algo muy particular en las funciones del administrador de la base de datos. El sistema debe ser fácilmente escalable de acuerdo a las necesidades cambiantes que puede tener la organización, más usuarios, más transacciones. Fácilmente la base de datos debe adaptarse a ese tipo de requerimientos dinámicos de la organización. Los principales componentes que se tienen en un sistema de gestión de base de datos relacional son, primero, el esquema o la estructura básica donde se almacenan los datos. ¿Sí? ¿Dónde se almacenan los datos? Los datos se almacenan principalmente en tablas, campos, y esas tablas están relacionadas. Entonces, a partir de allí, usted tiene esa situación muy apropiada para poder almacenar sus datos. Pero nosotros debemos estar conscientes de que cuando estamos trabajando con bases de datos, usted no tiene solamente bases de datos, ¿sí? En las bases de datos no tiene exclusivamente bases de datos que trabajan con tablas como elementos, sino que hay elementos adicionales en las bases de datos que permiten ayudar la operación de las tablas, o es decir, el manejo de los datos. Y entonces esos elementos pueden ser tales como procedimientos almacenados, le estoy escribiendo en el chat, procedimientos almacenados, vistas, triggers, reglas, defaults. Entonces, existen elementos adicionales que se utilizan y que residen en las bases de datos, aparte de las estructuras básicas que almacenan los datos, como son las tablas. Estos elementos que estoy citándolos, los veremos más adelante en el parcial 2 al detalle. Este curso lleva a la revisión de estos elementos de manera detallada. Luego, nosotros tenemos, por otro lado, un componente importante en un sistema de gestión de base de datos relacional, que es el lenguaje de consultas. Este permite a los programadores principalmente generar sentencias de programación en base de datos y que es el lenguaje estructurado de consultas, como se lo conoce al SQL, ¿sí? Usted tiene el SQL. Le escribo en el chat para que quede claro el lenguaje SQL o Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas, que todos los motores de base de datos lo trabajan. Y el SQL es un ANSI, es decir, un estándar. Todos los motores de base de datos cumplen con ese estándar, esa simbología, esa sintaxis básica de SQL. El lenguaje SQL tiene al menos dos tipos o grupos de sentencias. Es programación en la base de datos cuando trabajamos de SQL. Entonces, en SQL usted tiene esas siguientes dos tipos de sentencias. Primero, las DDL. Como le acabo de escribir, usted tiene las DDL, que son Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Dentro de las DDL, usted tiene las sentencias create o las sentencias alter. ¿Qué hacen esas sentencias? Crear objetos en las bases de datos o modificar objetos en las bases de datos. Existe la create table, create view, create trigger. Entonces, esas sentencias son para crear objetos. Por eso son DDL, de definición de datos. Pero dentro del lenguaje SQL nosotros también tenemos las sentencias DML.
Las sentencias DML, que son las sentencias de manipulación de datos o Data Manipulation Language por su definición en inglés. DML, ejemplo de sentencias DML son las siguientes. Está el insert para insertar registro, está la sentencia delete para eliminar un registro, está la sentencia update para modificar registro y se la coloca también aquí la sentencia select, que sirve básicamente para consultar registros. Segundo parcial, nosotros veremos a profundidad cada una de estas sentencias. Un componente también dentro del sistema de gestión de base de datos es la seguridad. A través de la seguridad se garantiza que ciertos usuarios puedan ver unos objetos, puedan hacer ciertas acciones sobre esos objetos. Las acciones son sentencias y otros no. Y también eso existe en los entornos de programación o entornos integrados de la base de datos de manera intuitiva y de manera gráfica, donde usted da permisos o quita permisos a los usuarios. Pero también existe a través de programación, que es lo que yo le recomiendo, aprenda siempre a programar, porque la consola gráfica que permite dar permisos o quitar permisos es pesada y no siempre estará disponible. Entonces usted tiene, para dar permisos, la sentencia es la sentencia grant. ¿Sí? Grant dice garantizar o dar permiso a este usuario, a este objeto, para que pueda hacer select y ser update. Veremos eso más adelante, aunque eso es propio ya de administración. En el caso de ustedes, en el curso de gestión de base de datos. Y si usted quiere quitar permisos, ¿sí? Usted quiere quitar permisos, eso se hace con la sentencia revoke. Remueve los permisos. ¿Ok?